estas anotaciones las empecé a hacer hace unas par de semanas atrás acerca de lo que he estado compartiendo de expectativa. Y antes de empezar con expectativa, compartí un poco hace unos meses atrás acerca del cómo te ves. Y duré como 2 domingos hablando de cómo te ves. Y muchos de ustedes se veían bien manchados, ¿sí me entiendes? Así como que ni se la creen, literal. O sea, literal, así de que Dios te ama. No es cierto, soy bien malo. Dios te quiere bendecido. No es cierto, me gusta la pobreza. Dios te quiere en salud. No es cierto, me gusta tomar Tylenol todos los días. No es cierto, me gusta vivir con malestar estomacal todos los días. Ve, y te das cuenta cómo hay gente que no se visualiza como la palabra los ve. Y esta noche quiero compartir algo donde va relacionado con lo que es visión. Di conmigo visión. Y en Proverbios habla de esto. Proverbios 29:18 dice: cuando no hay visión, el pueblo se extravía, el pueblo se pierde. Cuando no hay visión, ve, no sabes a dónde ir. Hay traducciones que dicen cuando no hay dirección de Dios, porque ve, la visión no es una visión natural que tú puedas decir. Eso se llama planeación. Cuando tú planeas, es lo que tú haces como persona y como familia o matrimonio. Pero ve, cuando hay una visión de Dios en tu vida, esa te la da Dios. Esa del Espíritu Santo te da indicaciones, te da pepitas de oro, como dice el pastor Gerardo, para poder seguir y llegar a ese lugar. Pero ve, si no hay visión, entonces perecemos. Y esto ha estado muy fuerte en mi vida, porque ve, cuando el pueblo no nomás se pierde, sino que aparte se desvía. ¿Qué pasa? Ve, muchas veces hemos tomado rutas en carretera y de repente hay situaciones que por accidentes te desvían y te mandan por rutas alternas. ¿Y sabes qué pasa con rutas alternas? Siempre pierdes tiempo. ¿Te has dado cuenta? ¿Alguien de aquí ha tomado alguna ruta alterna? Ve, de 10 veces, ¿cuántas veces ha llegado más tarde? Mira, casi todas. Casi todas. Hoy en día tenemos el Waze en el teléfono o el Google Maps y te dice ruta alterna para darle la vuelta y te vamos a agregar un poquito más de minutos, pero vas a llegar más rápido que por donde ibas. Pero ve, cuando no hay esa dirección, estamos hablando de un GPS que te da la ruta ya establecida, pero cuando no, y cualquier persona te da la ruta, es cuando sale mal. Hace unos meses atrás mi esposa iba a Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Palabra de Vida, a compartir en un mini congreso de mujeres. Y cuando nos fuimos, nos salimos temprano ese día. Bueno, ni tan temprano, nos tomamos un poquito más relax el viaje porque íbamos a Victoria. Salimos como a las 10 de la mañana. Y cuando llegamos a la altura de Tulancingo para ir a la caseta para Huachinango, en la primera caseta todo detenido. Y todos, ¿qué pasó? ¿Qué rollo? Y dije, bueno, a lo mejor se les fue el sistema, cambio de turno, alguien no quiso pagar, alguien se brincó la de esta, lo picaron las llantas. O sea, 1000 opciones, ¿no? Cuando de repente llegan policías y empiezan, no, súbanse al puente y se van a ir por todos los pueblitos que están alrededor. Y hay pueblos que tienen nombres tan padrísimos que no puedo ni pronunciar, pero están buenísimos los pueblos. Como que, ¿qué dice ahí? ¿Cuántas H's tiene? ¿Cuántas L's? Como que, ¿dónde estoy? De repente vi a Tarzán cruzar enfrente de la camioneta. De repente vi a Jurassic Park, un dinosaurio atrás de nosotros. Y puro bosque. Nunca había tomado esa ruta. Y a mí algo que me afecta mucho es cuando me cambia mi ruta. No me gusta perder tiempo. Me pone de malas perder tiempo. Si yo sé que de aquí a Ciudad de México voy a tardar 35 minutos para entrar a la caseta, es porque en 35 minutos tengo que estar ahí. Si ya me arruinó el tráfico, ya voy de malas. Y Dios está poniendo en mi paciencia, no se preocupe, estoy bien, ¿me entiendes? Pero en esa ocasión dimos la vuelta y esa vuelta nos aumentó 2 horas perdidas, no por la cantidad de kilómetros, sino por la cantidad de personas que se iban subiendo a la misma carretera, donde toda esa carretera de vuelta para llegar otra vez por un lago que no sabía ni que existía, era defensa a defensa durante 2 horas. Cuando por fin llegamos una vez más a la carretera y nos subimos, ¡pum!, vuelas. Y te das cuenta de algo, que llegas al destino que querías llegar, pero con horas que perdiste. Y en la vida es muy similar.
cuando no hay visión, comienzas a rondar en tu vida y regularmente comenzamos a seguir lo que otras personas hacen, lo que otra persona opina, lo que yo pienso que es mejor, lo que pues dice, lo que todo el mundo dice, lo que las noticias dicen, y vamos así caminando en la vida, siguiendo todos, defensa a defensa. Y dices, como quiera, todos vamos a llegar a algún lugar, así que tenemos que llegar. Pero déjame decirte algo, que el plan de Dios para tu vida es un plan de bien y no de mal. Y porque te paras en ese lugar, cada vez que tú llegues a ese lugar vas a llegar con bien. Y vas a llegar en ese plan que Dios tiene para tu vida. Pero cuando no hay visión, nos perdemos. Cuando no hay visión, te pierdes. Cuando no hay visión, pierdes tiempo. Cuando no hay visión, pierdes familia. Cuando no hay visión, pierdes economía. Cuando no hay visión correcta, ve, una traducción dice esto: cuando no hay palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Por qué palabra de Dios? Porque ella te da dirección a todo lo que vas a hacer. Quiero compartirte una historia para entrar de volada a esto. Proverbios 23:7 dice esto: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú más hablas, el domingo expresaba esto y decía esto: lo que tú más hablas más a menudo es lo que tú siempre crees. Lo que tú siempre estás haciendo es lo que tienes aquí adentro. Lo que tú siempre estás hablando es lo que vives. Lo que tú siempre estás, hable y ni cuenta te das, es de lo que estás lleno toda tu vida. Pero al mismo tiempo, Romanos 12:2 te da el antídoto o la fórmula o la solución para ello, donde te dice: no te acostumbres a lo que todos hacen, a cómo vive este pueblo, a cómo se vive en esta tierra, mas sin embargo renueva tu entendimiento. Digo conmigo, renovar mi entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Ok, ahora sí, vamos a entrar a esto, porque ve, muchos de nosotros ¿alguna vez se han equivocado en algo? Dices, ¿para qué lo hacía? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Para qué hablaba? Ya no sé ni qué hacer. ¿Para qué prometí? Híjole, eso está feo. Porque, y ve, todos nosotros en esta casa, y los que están online alguna vez, la hemos regado. ¿Con qué? Con esta boca. Hace unas temporadas atrás, me agarré una rachita que yo veía a algunos novios por ahí y decía: hey, si de casa yo les pago el pastel. Y agarré una rachita a andar de hablador. No tienes ni idea cuánto dinero llevo invertido en pasteles. No tienes ni idea cuánto dinero tengo sembrado, semilla en pasteles, literal. ¿Cuántas bodas he patrocinado en pasteles? Oye, aquel, y la que viene, se me salió con él. Estábamos en una toma de fotos ahorita cuando fue el aniversario de la iglesia, y empezaban a gritar: boda, boda. Y empezaron a salir padrinos por todos lados. Y están las cámaras que grabaron a todos los que anduvieron de habladores. Unos hasta el parto iban a pagar, otros el mole, otros el pastel, otros vehículo. Que yo como que no te pases, yo me hubiera casado, o sea, ahí cásate ya. Pero ahí están las cámaras, está todo guardado, no hay para dónde echarse. Salió de su boca, amárrese. Y me acuerdo que mi esposa me decía: ya no digas nada, porque esto empezó hace más de 10 años, 12 años. No, lo que llevamos de casados, 14 años fue el primero que hice. Una secretaria de la iglesia de mis papás se iba a casar y le dije: yo te pago el pastel, ¿qué tanto puede ser? Y así quedó. Si das, fíjate que me voy a casar. Ve, el problema era esto: yo no creía que ella se iba a casar, porque estaba especial la mujer, ¿sí me entiendes? Era especial, era hija de Dios, especialmente amada nomás por él. Y cuando nos dice: me voy a casar, dije: ¿en qué me metí? Porque no era una boda chiquita. Dice: necesito 2 planchas. Yo te compro una tefal. Y total, tuve que creerle a Dios, llegó la lana. Al poco tiempo, otra vez. Al poco tiempo, otra vez. Y mi esposa me dice: ya, párale. Y otra vez, se me acaba de salir hace 3 semanas atrás. Pero todos hemos hecho algo en nuestra vida que decimos: ¿qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sabes, y hay algo que
siempre va a llegar a tu vida. Siempre. Y es algo que te marca. Hay decisiones en nuestra vida que nos han marcado. Gracias, Kiki. Hay decisiones en nuestra vida que nos han marcado para siempre, pero hay otras con que haya marcas. Cuando tú le crees a Dios y se las entregas a Dios y amas a Dios, entonces comienzan a obrar para tu propio bien. Y son parte de ti. Son esos pasos que te ayudan a crecer, no porque te lo mereciste o porque tienes que pagar factura, sino porque tú puedes ver cómo la mano de Dios te libró y lo utilizas como una fortaleza. Y pues si Dios lo hizo en esta ocasión, lo puede volver a hacer acá. Y en Lucas 15, abre tu Biblia, en Lucas 15, hay una historia que hemos visto en muchas ocasiones, pero Dios me empezó a hablar de una perspectiva sobre esta historia. Y en esta historia encontramos, en este capítulo en específico te das cuenta que son puras parábolas que Jesús usó, pero todo era sobre cosas perdidas. Todo el capítulo habla parábola de la moneda perdida, parábola del hijo perdido, parábola de la oveja perdida, parábola del bro que se perdió. O sea, todo es perdición, ¿sí me entiendes? Estaban perdidos. Pero en Lucas 15, versículo 11, es la parábola del hijo perdido. Dice: Jesús continuó y les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el menor le dijo a su padre: papá, dame la parte que me toca de la herencia. Y conmigo, perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Es parte de la visión. ¿Qué visión tenía este chico? ¿Qué es lo que este chico estaba viendo? Hey, mi papá tiene con queso las tortillas, mi papá tiene todo lo que se necesita, mi papá tiene una gran empresa, tiene trabajadores, tiene dinero. Y ¿sabes qué? Algún día, ¿qué tal si yo me muero y no disfruto? Entonces, ¿qué hizo el hijo? Hey, papá, yo quiero tomar mi herencia ya. Quiero que me la entregues ya. O sea, el papá todavía ni se moría, el papá ni malo estaba bien el papá. Y llega y le dijo: yo quiero que tú me la des, porque ve, su visión era esta: yo quiero hacer lo que se me da la regalada gana con lo que me pertenece. Y ve, vivimos en un mundo hoy en día que al parecer todo te pertenece, aun cuando no lo tienes y cuando realmente no es tuyo. ¿Ok? Esa herencia probablemente sí era de él porque provenía del papá, y el día que papá no estuviera se la podía dejar como no se la podía dejar. Hoy en día tenemos testamentos que aunque tengas hijos no significa que van a ser herederos. Tú se la puedes dejar al gato si quieres. En Estados Unidos está habiendo una demanda por millones de dólares porque un señor le dejó toda su lana al gato. Literal, no es un cuento. Puedes buscarlo en Google: demanda gato millonario, y te vas a dar cuenta de todo. Los hijos no tienen nada y el gato, todo está a su nombre. Pero ve, este chico tenía una visión donde él decía: yo puedo solo, yo quiero disfrutar, yo quiero vivir mi vida, yo tengo mis cuatachos, tengo mis amigos, yo sé más que todos los demás. Ve, ¿qué pasa cuando una visión es corta? Como es tan corta, piensas que te la sabes todas. Ojo, si tu visión no deslumbra fuertemente la capacidad de tus ojos naturales, es porque es demasiado corta. Si tu visión es demasiada corta al grado que tú dices: yo sé más que el bro que está allá, yo sé más que el hermano, yo sé más que aquel, yo sé más que aquel, yo tengo con qué, yo puedo hacer esto. Déjame decirte algo: tu visión está demasiado pequeña. No nada más porque te creas un sabelotodo, no. Hay gente que tiene sabiduría y va creciendo de sabiduría en sabiduría, y esas personas son necesarias en este lugar. Pero ve, hay una gran diferencia cuando tú te paras y dices: ya lo sé todo. Entonces tu visión es demasiado corta, y por lo cual comienzas a vivir bajo tu propio criterio. ¿Y qué es este chico? Papá, yo quiero ya, yo quiero lo que me toca. ¿Y qué hace el papá? El papá te la dio. Entonces el padre repartió sus bienes entre los dos. A los pocos días el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a otro país. Digo conmigo: todo lo que tenía. Y esto me genera un poco de ruido. Se tomó días para juntar todo. Muchas veces hemos leído esta historia: no, hombre, pues qué mala onda, se llevó las cosas, o sea, se llevó la lana del papá. No, espérate, juntó todo lo que tenía. Muchas veces pensamos que nomás el dinero. No, espérate, el papá tenía ganado, el papá tenía becerros, tenía vacas, el papá vivía en una casa con criados.
En ese entonces no era el criado de papá, cada persona tenía criados asignados a sus nombres. No nada más eso, muebles, no nada más eso, caballos. Hoy en día tienes vehículos. O sea, el cuate se tomó días en recolectar todo. Ve, ¿qué te habla de esto? Cuando tu visión está tan pequeña, lo único que puedes ver es lo tuyo. Y es ahí cuando entran las limitaciones de lo que Dios quiere para tu vida. Ve, aunque se llevó todo, dice, se fue a otro país. Ahí vivió desordenadamente. Di conmigo desorden. Una de las traducciones dice de Proverbios que cuando no hay visión, el pueblo ¿qué? Se pierde. Pero otra versión dice esta manera: cuando no hay dirección de Dios, el pueblo vive desenfrenadamente. En pocas palabras, en desorden. Ve, en nuestras vidas muchas veces nos metemos en broncas financieras y no es que Dios te esté probando, es que hay desorden probablemente en nuestra vida. Gracias por los amenes. Vamos a meter primera velocidad, vamos por la segunda. Muchas veces tenemos problemas en el matrimonio y no es porque tenga mala actitud ella o él, es porque hay desorden. ¿Y por qué hay desorden? Porque hay más mugrero que palabra. Gracias por los amenes. Meta los pisitos, no se preocupe, yo ya venía listo para esto. Tercera, muchas veces en nuestra familia, los hijos, hay gran desorden. ¿Y sabes por qué hay desorden? Por el problema número uno, que fue la economía, porque la economía aplicó el desorden sobre la vida del matrimonio y ahora la vida del matrimonio está siendo un reflejo en la vida de los hijos. Y cuando llega la vida de los hijos, ese desorden después comienza a generar su propio desorden. Este lunes platicaba con mi mamá, regresaron de un viaje que se fueron como familia y no me quisieron llevar porque dijeron que yo era harina de otro costal y pues ya, ni modo, aquí me quedé. Me platicaba algo que me recordó en mi niñez, porque mi mamá siempre me decía esto, y este lunes me lo volvió a recalcar, no a mí, sino al resto de mis hermanos. Yo, bendito sea el Señor, tú sabes, cuando uno es santo, ¿no? ¿Qué te crees? y me dice, tuve que compartir con tus hermanos lo que siempre te compartía. Yo, ¿qué? Me dice, que cuando tú vives en casa puedes tomar lo que tú piensas que es correcto de casa, basado en el testimonio que viste en casa. Pero si tú piensas que tú puedes hacer algo mejor con tu vida, tu economía y luego tu familia y tus hijos, haz lo que mejor te convenga hacer. Y ahí es donde te das cuenta que este chico algo pasaba. Su visión era única, su visión era cerrada, su visión era lo que mi papá me va a dar, yo me voy, disfruto, vivo, hago, disfruto, vivo y hago como quiera. Mi papá me lo dio, ya es mío, yo puedo hacer lo que quiera con ello. Y muchas veces estamos haciendo nuestra vida de la misma manera. Estamos viviendo como el hijo pródigo. Y hay caos, hay desorden, hay desánimo, hay tristeza, hay apatía, hay escasez, hay pecado, hay situaciones en la vida. ¿Todo por qué? Porque nuestra visión está tan enfocada en lo que pudimos sacar de lo que era nuestro. Cuando ya lo había gastado todo, la comida empezó a faltar en ese país y él comenzó a pasar hambre. Dí conmigo, hambre. Es uno de los primeros señalamientos que no tienes nada para satisfacer algo. Entonces fue y consiguió trabajo con un ciudadano del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que le daban ganas de llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie se la daba. Un día se puso a pensar, en la casa de mi padre, ojo con esto, los jornaleros tienen comida en
abundancia. Di conmigo, visión ensanchada. Vamos a recapitular esto para empezar a aterrizar. Un día tienes todo lo que tu papá te dio, toda la lana, los animales, lo que te corresponde, lo que tiene tu nombre, lo que es tuyo, y piensas que el mundo es tuyo y que todo es tuyo y que puedes hacer todo lo que quieras y que vas a vivir eternamente y que siempre vas a ser eternamente joven, bello, guapo y bendecido, y te vas y un día despiertas y no tienes con qué comer, y estás comiendo y buscas chamba cuando nunca has chambeado, y te dan una chamba de cuidar marranos y tienes tanta hambre que se te antoja no el marrano como tocino, sino se te antoja lo que está comiendo el marrano para entregar el tocino. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que comen los marranos? Desperdicio. Le avientan, pues en México yo he visto que echan hasta tortillas viejas, duras, pedazos de olotes que ya no son ni elotes, sino que lo que sobró el olote. Y si bien les va, ahora sí que ahí va todo lo que va sobrando de la comida, y el marrano bien gordito para que cuando llegan las carnitas, horas, boom, cueritos, buche y costillita y sacan todo, ¿no? Pero el que lo cuidó, al marranito, el que le limpió, no come nada de eso, sino que ahora lo que está viendo, lo que come el marrano y se le antoja. Imagínate esto, un taquito de X. ¿Qué es de X? De excremento. Un dip, está rico. Tiene pedacitos de elote, ¿de dónde salieron? ¿Quién sabe? Te estoy poniendo esto para que puedas ver toda esta trayectoria, hasta dónde llegó. Pero luego dice que un día pudo ver. Sus ojos fueron abiertos. ¿A qué fueron abiertos? Recordó lo que su padre tenía, no por lo que nada más tenía, pero esencialmente recuerda la bendición de su padre, donde puede ver una visión amplia, donde dice: en casa de mi padre, él tiene jornaleros, que aún los jornaleros viven mucho mejor que yo, comen mucho mejor que yo, se asean mucho mejor que yo, están mucho mejor que yo. En la casa de mi padre hay comida, en la casa de mi padre hay trabajo, en la casa de mi... En pocas palabras está recordando esto, que su visión era tan chiquita y comparada a la visión de su padre era tan enorme, porque ve, a pesar de que el padre le dio a sus dos hijos todo, el padre seguía estando bendecido. Déjame decirte algo, con Dios no está en bancarrota, Dios siempre está más que bendecido, y de tal manera Él te quiere bendecir a ti. No importa si le da uno tanto, a otro tanto, a otro más, no importa si alguien ya lo sacó de acá o alguien lo sacó de allá, Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Pero ve, muchas veces pensamos que Dios está en bancarrota, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios nos tiene metido en ese lugar de marranos. Pero déjame decirte, no, la que te tiene en ese lugar es tu visión. Te quedaste corto, porque la visión de Dios en tu vida es brillante, es grande, es poderosa, y Él quiere que tú te levantes y puedas limpiarte los ojos. ¿Qué ojos? Domingo te decía esto. Si tu visión no conecta con lo natural, tu visión espiritual no conecta con lo natural, entonces es porque está demasiado pequeña. Porque ve, tu visión espiritual siempre va a ser más grande que la natural. Porque lo natural decimos: ay, yo puedo hacer esto con mis fuerzas. Ve, Homero puede decir: yo puedo vender 10 casas en un mes. Es más, puedo vender una diaria si se me da las ganas. Si le echo ganas, vendo una diaria. Pero cuando entra la provisión de Dios, cuando entra el Espíritu Santo, cuando entra la visión de Dios, ¿qué tal si no nomás es vender una casa diaria? ¿Qué tal si es abrir una empresa inmobiliaria? Oh, espérate, pero te digo que andan, pero así. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me fui de vendedora de una empresa inmobiliaria? ¿Y si Dios quiere eso? ¿Y si Dios te la quiere dar? ¿Y si Dios te da la clientela? La cara de Homero. Pero ve, muchas veces estamos en esa visión tan chiquita. Ay, aquí estoy bien. Ay, pues allá estaba mejor, pero aquí estoy bien. Ay, pues con que coma de lo que hay aquí. Está bien. Ay, aquí estoy bien. Ay. Pero de repente llega ese abrir de ojos, como lo habla en Efesios capítulo 1, versículo 14 al 19, donde dice que tus ojos sean abiertos, tus ojos espirituales, para ver el llamado. ¿Qué llamado? El que Dios te dio. Y es ahí cuando puedes ver la bendición de Dios, de Él,
sobre tu vida. No es tu bendición, es la bendición de Él sobre tu vida. Ve, la bendición, y yo quiero que cambies este chip. Cuando hablamos de la bendición, no hablamos de cash. Que la religión te dice, bendición, dinero. Ahí hablan de puro dinero, puro dinero, puro dinero. Espérate, no. Una vida bendecida habla de salud. Una vida bendecida habla de familia. Una vida bendecida habla de que tienes una familia completa. Una vida bendecida habla que tienes, sí, prosperidad económica. Una vida bendecida y en abundancia, como Dios la habla de que tienes una vida nueva donde Él te perdonó de todos tus pecados y ahora eres hecho una persona nueva. Esa es una vida bendecida y es a lo que nuestros ojos tienen que estar abiertos. Pero regularmente nuestros ojos están abiertos ¿a dónde? En el cochinero en el que estamos. ¿Cuál cochinero estamos? Este cuate estaba en un cochinero literal, con los marranos. Pero en tu vida, ¿dónde te encuentras? Que no estás viendo la visión de Dios, mas sin embargo estás viendo tu propia visión. Y ya te quedaste corto. A lo mejor ese negocio. Ay, no, pero pues todo va bien. Y Dios ha dado indicación. Tú has sentido en tu corazón desde hace meses, años, que tienes que ir en incremento, que tienes que abrir un despacho, que tienes que hacerte más grande, que tienes que hacer algo más. Y tú, no, aquí estoy bien. Entonces, estás viviendo en tu visión y no en la visión que Dios tiene para tu vida. También callados esta noche. También callados, me están dando un poquito de miedo. Ve, todos hemos llegado en algún punto de quiebre. ¿Y cuál es tu respuesta o reacción cuando llegas a un punto de quiebre? ¿Cuál es tu respuesta o reacción con un punto de quiebre? ¿Alguien ha llegado a un punto de quiebre? ¿Qué haces? Mira, 2 que 3 azotan la puerta. 2 que 3 dejan de comer. 2 que 3 se comen lo que los otros dejaron de comer, se lo comen. 2 que 3 en vez de azotar la puerta, se meten a la casa y no salen, se deprimen. 2 que 3 el que se deprimió ya está en la casa y no sale. 2 que 3 se la pasa dormido. 2 que 3 cuando se levanta ya es 2023 y empezó el 2018. Y 2 que 3 horitas después se te pasó la vida. Y todo el tiempo, di conmigo todo el tiempo, el plan de Dios para tu vida era que tú tuvieras una vida de acuerdo como Él diseñó tu vida, de acuerdo a Jeremías 29:11, donde sus planes son de bien y no de mal para tu vida, para darte un futuro. Y me gusta esta versión porque lo pone bien simple, un futuro brillante. Para tener un futuro brillante necesitas una visión brillante. Muchas veces no podemos ver ese brillo por orgullo. Proverbio 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Y me encanta lo que dice la versión NBD, dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Este chico llegó a un punto de, hey, yo puedo solo. Gracias papá, pero yo me voy. Y no me voy al otro fraccionamiento, a la otra residencia, no, me voy a otro país. Me voy a llevar todo al otro país. Pero si te das cuenta lo que leímos, no nada más le fue mal a él, sino que en el país donde él decidió irse, estaban pasando por un tiempo donde no había comida. Y es donde te das cuenta que tu decisión no nada más te afecta a ti, sino que probablemente va a afectar a todos los que están dentro de ti. Pero ¿por qué Dios permitiría algo así si nos ama tanto? Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que este cuate se quedara en casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el momento correcto de salir. Porque una cosa es salir con la herencia de tu papá y otra cosa es salir con la bendición de tu papá. Ahí te va de nuevo. Hay una gran diferencia salir con la herencia de papá, con los billetes de papá, la economía de papá, y otra cosa es salir de casa con la bendición de papá. Y hay una gran diferencia. Ese era el plan de Dios. 2, ¿qué haces? Tienes que reconocer tu error
Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y es aquí donde el chico comienza a ver esa visión, esa memoria donde dice: en casa de mi padre hay bendición, en casa de mi padre hay trabajadores, en casa de mi padre comen mejor, en casa de mi padre. Y ve, ¿y qué hace? Voy a ir a pedir disculpas y mínimo a que me tome. Ve esto, cuando tu visión es tan pequeña y no te ves de la manera correcta. El domingo compartí esto: tienes que verte de la manera correcta. En pocas palabras, te la tienes que creer, quien tú eres en Cristo Jesús. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios? Dos que tres. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios? ¿No te va? Tu vida tienes que creértela y vivirla como hijo de Dios. Mucha gente te va a criticar: qué soberbio eres. Ay, ese. Si Dios me dijo que yo era su hijo, yo soy su hijo. Si Dios me dio su identidad, yo tengo la identidad de Dios. Oye, pero tú no eres ni perfecto. Tú tampoco. Cállese, ¿sí me entiendes? Hay gente que dice: eres un pecador. Ay, me dijo pecador. Tiene razón, soy pecador. Sí, pero por ese pecador Cristo pagó el precio. Y por el otro que está echándole flores también. Pero ve, tienes que creértela. Y este chico comienza a verse, dice: ¿sabes qué? No, espérame. Allá hay bendición, allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Número uno, reconoce que hay algo mejor. Entonces dice: mi visión ya no funciona. Hay algo mejor, porque en casa de mi papá aún los trabajadores viven mejor que en esto. Yo trabajo, y ve, se metió a trabajar a cuidar marranos, limpiarles, darles de comer, y es un trabajo pesado. Y dice: yo trabajo, pero ni los trabajadores de mi papá, o sea, trabajan menos y ganan más, viven mejor, tienen donde dormir, tienen que comer. Y comienza a ver una visión más grande donde dice: ¿sabes qué? Voy a regresar. Pero ve la visión tan grande de su papá, pero no se ve como parte de la visión de su papá. Se ve fuera de la visión de su papá, donde dice: voy a llegar y mínimo que me vuelva a tomar como un jornalero. Ve, tu lugar, di conmigo, mi lugar no es un jornalero. Tu lugar es hijo de Dios. Chinchero, hombre. Me faltó café esta noche entonces. O a ustedes les faltó café, una de dos. Ahí te va, una vez más. Tu lugar no es jornalero. Tu lugar es hijo de Dios. Qué emoción. Emoción. Como quisiera que se abriera el piso, que saliera el infierno a ver si gritaban. Estuvieran gritando: bendito el Señor. ¿Sí me entiendes? Pero ve, tu lugar no es verte como un jornalero, ve. Y no es que un jornalero somos mal, todos somos jornaleros en esta tierra, pero yo estoy hablando en relación con tu Padre Celestial, en esa visión de bendición en tu vida. Ve, tú no eres un jornalero, tú eres el heredero de Dios, tú eres el hijo de Dios, tú eres el que Él pagó y Él dio su único hijo. Ve, ¿qué más te pudo dar? ¿Qué más? Ve, muchas veces no podemos creer que Dios puede sorprenderte y bendecirte económicamente, pero ve, si Él dio a su único hijo, que no te dé lo que tú necesitas en economía. Si Él dio a su único hijo, que no te perdone tus pecados. Si Él dio todo lo que tenía, que era su único hijo, que no pueda darte todo lo que tú ocupes en esta tierra. Y es ahí donde tú tienes que verte como hijo. Pero ve, muchas veces: ay, Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer. En serio, pero échame la manita en esto, Dios. Ay, Dios, perdóname. Le hablé mal a mi esposa o a mi esposo, pero perdóname, pero échame la mano. Esta quincena está bien ruda. Ve, o sea, no es te cambio esto por esto. Es que cuando tú comprendes que Él es tu Padre celestial, tu Padre amado, tú entras dentro de esa visión de bendición, donde Él ya dio parte de ello y a lo mejor te dio, pero no supiste qué hacer con ello. Tu visión era tan corta y lo hiciste mal, saliste peor y te fuiste de Guatemala a Guatepeor. Pero ve, Dios es fiel y justo, que cuando tú puedes reconocer que tú fallaste, que tú pecaste y te arrepientes, di conmigo arrepentimiento. Y conmigo arrepentimiento. Entonces cuando te arrepientes hay una transformación. Ve, el arrepentimiento no es me arrepiento y sigo caminando.
Igual, es me arrepiento y giro y cambio mi estilo de vida y me voy en dirección opuesta. Es ahí donde este joven hizo, donde él se levanta y dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que hizo, pero le faltaba. Porque mientras él llega, su mente era que me hagan el jornalero. Ya tengo experiencia limpiando puercos, que me manden a limpiar el ganado, que me manden a limpiar los establos, que me manden a lo que sea, que me manden a limpiar. No importa lo que me den, pero que me tomen esa casa. Yo prefiero vivir ahí. Ve. Y es donde tú tienes que comprender algo. Y esta revelación de la gracia de Dios. Dios no te quiere como un jornalero, Dios te quiere como su hijo. Hace años en las iglesias se cantaba esta canción. Y muchas veces estoy seguro que si tú tienes más de 20 años en iglesia, la cantaste en algún día. Decía, prefiero un rincón en la casa de Dios. ¿Alguien se acuerda de esa canción? Qué bueno que los demás no la escucharon. Porque Dios no te quiere dar un rincón. Dios te da su herencia. Dios te da todo para ti, no nomás un rincón. Pero ¿qué era la mentalidad? Ay, con que Dios me perdone. Ay, Diosito, por favor. Ay, con que no me pegue el chicote tan duro. Tres nomás. Ve, la negociación con Dios no es así como lo hacemos con mi hijo, papá, aquí en tierra. La negociación con Dios es: Dios, me arrepiento, reconozco que pequé, reconozco que fallé, aquí estoy, tómame en tus brazos, límpiame, hazme de nuevo y déjame decirte que es fiel y justo para hacerlo. Y es ahí donde tu visión se hace grande, es ahí donde tu visión se incorpora a la visión de Dios en tu vida. Es ahí donde esa visión de Dios te dice: ¿sabes qué? Yo te quiero sano, yo te quiero próspero, yo te quiero caminando en abundancia, yo te quiero que tú vayas y seas testimonio, yo quiero que tú vayas y donde tú vayas compartas de la verdad, del amor de Dios, del evangelio de Dios en tu vida. Y cuando el hijo llega, el papá estaba esperándolo, y siempre vemos esta parte de la historia y decimos: ay, qué buen padre. Sí, porque tenemos un buen padre y nunca va a cambiar. Pero lo que me impacta tanto, que no te dice la palabra el estimado del tiempo que el hijo se tomó en regresar. Porque acuérdate, se llevó la mitad de los bienes de los dos hermanos, de todo lo que el papá tenía. ¿Cuánto tiempo se tardó en echárselo? Más aparte tenía todas sus cosas. Ve, ponte a pensar un poquito para que me entiendas a dónde voy. Cuando te metes en problemas económicos, ¿qué hace la mayoría de la gente? Ahí tengo la tele, déjame ir a empeñarla. Vas y la empeñas. Tengo la lavadora, déjame ir a empeñarla, la empeñas. Tengo 2 hijos, no señor, eso no se los podemos tomar. Capaz que vienen los hijos y te dan una ofrenda, no, tenga, mejor le doy 50 pesos y llévelos a comprar algo de comer. Ve, él tenía todas sus cosas. La palabra no nos dice, pero yo quiero que tú pienses un poco el cómo nosotros muchas veces actuamos. A lo mejor no vas y empeñas, pero a lo mejor levantas el teléfono y: mamá, papá, préstame. Compadre, présteme. Mamá, comadrita, présteme. Mira, te pago en 15 semanas equivalentes a 15 años. ¿Cómo funciona eso? Una semana por año. Y siempre actuamos como este mundo actúa cuando nos metemos en problemas, y se nos olvida Romanos 12:2, donde te dice: no imites lo que hace este mundo, mas sin embargo renueva tu pensamiento a través de la palabra de Dios. Amén. Hoy no es tanto de gritar, hoy es un poquito de enseñanza. ¿Cómo estás actuando? Porque el hijo actuó conforme a su humanidad, su mentalidad. Llega con el papá lo está esperando con gran amor porque es su hijo. El día martes platicaba, no, el lunes fue a entrenar en la noche a CrossFit, fue a entrenar en la noche como a las 7, y tengo una amiga y me platicaba algo que me dejó un ejemplo perfecto, porque su hijo tiene un hijo de 20 y tantos años y tuvo un accidente, se cayó de 3 escalones, pero de esos 3 escalones, del sangoloteo que llevó tan feo, le dio un derrame cerebral. Nunca se pegó en la cabeza, nunca no tiene ni un moretón, no tiene nada más que del sangoloteo se quebró una costilla.
Me dice, pero cuando se levanta y se va a sentar, a acostar, a las pocas horas dice, mamá, y no me siento bien, y mamá, y es un chavo ya grande, o sea, 24 años, ya, o sea, ya es un adulto bien hecho y derecho, ya o más grande. Y dice, se le empezó a borrar la memoria, se le empezó a borrar, empezó a ver que me lo llevo al hospital, le empieza a hacer estudios, dice, señora, su hijo tuvo un derrame cerebral. Se le empieza a olvidar cómo hablar, cómo moverse, se le empieza a olvidar todo. Y dice, me dice, yo perdí a mi mamá y no sabes cuánto me dolió. Yo estaba pegadísima a mi mamá y no tienes ni idea cuánto me dolió perderla cuando ella murió. Me dice, he perdido dinero, he perdido cuando mi papá pasó por cáncer y él sobrevivió. Me dice, pero no tienes idea cuánto dolor sufrí cuando yo pasé. A ella le sacaron un tumor de la cabeza. O sea, esta mujer le ha pasado de todo. Me dice, cuando yo pasé por el tumor en la cabeza que me operaron, o sea, era un dolor, una depresión. Me dice, pero el ver a tu hijo tirado en una cama no llega al nivel de dolor. No llega, me dice, aunque mi mamá era la más chula. Mira, hoy en día me pones la cama de mi mamá en la cama de mi hijo, me voy a la cama de mi hijo. Ahora, en la naturaleza normal, el papá estaba esperándolo todos los días. ¿Por qué? Porque él sabía que había tomado una mala equivocación. Mas sin embargo, el papá no lo obligó a tomar esa equivocación. Mas sin embargo, el papá no le mandó que le robaran, que perdiera su dinero, que le pasara tragedia tras tragedia, que pasara hambres, que pasara a vivir con animales, que comiera de lo que comen los animales. El papá no le mandó de eso. Entonces, ¿por qué muchas veces pensamos que Dios nos manda las tragedias que estamos viviendo? Ahí es donde no comprendemos la gracia de Dios. Dios no te manda tragedia, Dios no te manda enfermedad, Dios no te manda los diluvios ni las tormentas. Lo que Dios te da es su Espíritu Santo para pararte firme y atravesar cada tormenta y decir, estoy firme en Cristo Jesús. Aunque la tormenta está difícil, yo sigo caminando, yo sigo creyendo. Aunque la situación está complicada, mi Dios está conmigo y su palabra dice que si Él está conmigo, no hay nada ni nadie que se pueda parar en mi contra. Yo sé que Él está conmigo, Él va delante de mí, abre camino delante de mí, envía a sus ángeles que acampan alrededor de mi cuidado, de mí. Él está conmigo desde que me levanto hasta que me duermo, y aún en mis sueños Él está sobre mí. Pero ve, porque muchas veces, ay, es que Diosito permitió esto, ay, es que Diosito nos mandó esto, ay, es que Diosito nos está enseñando algo y como que estamos aprendiendo, no me diga, no se ve. Y el papá estaba con los brazos abiertos. El papá no le mandó nada más que la herencia. El papá no le dio nada más que toda la bendición que había en lo material. Pero cuando el hijo llega, el papá lo recibe como si no hubiera pasado nada. Sin importar la condición de cómo llegó, lo retomó una vez más. Y me encanta la palabra que dice que lo abraza y fue movido de misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hace 3 días Skyler andaba todo sudado porque se va a entrenar con nosotros, lo pueden entrenar y llega todo sudado y voltea con Mimi y Mimi le da un beso y de repente Mimi se da cuenta que trae todos los labios llenos de sudor y tierra. Ese, porque aunque es tu hijo, mira, el sudor es sudor, no importa, bro. Pero el papá no le importó cómo venía su hijo. Lo que el papá le importaba era que el hijo llegara a casa. Ahí te va de nuevo. Lo que al papá le importaba es que el hijo llegara a casa. Pero lo que el hijo no sabía es que él iba a restituir todo. ¿De acuerdo a qué? A lo que hemos estado declarando en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más. Mucho más. Ve, él pudo haber dicho, pues mijo, ya te di toda esa, la parte ya te la gastaste, pues ni modo. Pues si quieres puedes ser siervo de tu hermano. Porque ahora todo el rancho le pertenece a él, todas las vacas le pertenecen a él, todo es de él. Yo ya me jubilé, pero pues habla con él, a ver si te contrata. No, el papá le dice a los criados,
prepárenle su baño, prepárenle su anillo de su identidad como hijo y mátenme al becerro más gordo, porque vamos a hacer una barbacoa. Dígale a la señora que ponga tortillas hechas a mano, una salsita con chinicuiles, por favor, y unas cocas bien heladas, porque va a haber pachanga. Y ahí es donde te das cuenta del otro grupo de personas que hay. El hijo, el otro hijo. Porque ve, el hijo que se llevó todo, él iba con la mentalidad de ser jornalero. Pero cuando llega y se arrepiente, Dios le da la media vuelta y lo restaura. Y por el arrepentimiento su padre le restaura todo, hasta el anillo, y le entrega todo y le mata a un animal. Pero ahora tenemos otro grupo de perspectiva donde está el otro hijo. Donde el otro hijo le pregunta al jornalero: ¿por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay música? ¿Por qué están los meseros corriendo? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Se me olvidó algo? ¿Qué dice? No, no supiste. Tu hermano Pancho regresó. No se llama Pancho, pero para que me entiendas. Pancho regresó. ¿De cuál Pancho? Pancho ese ya no existe, se llevó la herencia, ya no es de la familia. Y en la Biblia dice que se enojó muchísimo. Pero yo te estoy dando un ejemplo de cómo reaccionaríamos muchos de nosotros. ¿Cómo es posible? Ya nos viene a robar otra vez. Si ya se llevó la mitad, le robó a mi papá y se llevó cosas que no eran ni de él, se llevó cosas que eran míos, se metió a mi cuarto y se llevó lo mío también. Y esto, ¿y cómo es posible? Que no sé qué. Porque ¿cómo somos los humanos? ¿Cuántos papás tienen hijos en casa que hasta por un cargador de celular se pelean? Ahora imagínate la herencia, imagínate la posición, imagínate el orgullo, imagínate todo, o sea, imagínate todo lo que está pasando. Y el hijo va con el papá y le dice: hey, ¿qué está pasando aquí? Si tu hermano ha regresado, hagamos fiesta, ven y celebra con nosotros. Pero tuvo una dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no pudo comprender la gracia que había del padre hacia el hijo. Y en otras pocas palabras te lo voy a poner de esta manera: si el hijo que se quedó en casa conociera correctamente al papá y el corazón del papá, hubiera salido a buscar al hermano. Pero como no tenía la gracia para hacerlo, se quedó en casa, porque el papá sufría de no tener a su hijo. Ve cómo entra eso en nosotros. Nosotros podemos tener la posición del hijo que regresó, o la del papá, depende de qué ángulo lo ves. Pero muchas veces tenemos la posición del otro hijo, donde decimos: él se fue, esperemos si le vaya mal. No, él se salió del rebaño, que le vaya mal. Él nos criticó, que le vaya mal. Él hizo esto, que le vaya mal. Esto, que le vaya mal. Espérate, cuando conoces el corazón del Padre, ¿qué haces? Vas y buscas lo más valioso del Padre, que era su hijo. Y con esa gracia alcanzas al hijo. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Regresamos a este punto. La visión es tan pequeña en nosotros que nuestra propia visión se llena de orgullo por lo que hemos vivido, que no podemos ni entrar en la visión del Padre hacia nosotros. Y es ahí donde Dios quiere enseñarte esto esta noche: que la gracia de Dios está sobre tu vida, pero aparte de eso, la visión que Él tiene para ti es más grande de lo que tú has estado pensando o viviendo, y por lo tanto tienes oportunidad de hacer esto. Dios, perdóname porque mi visión ha sido tan corta, y por mi visión tan corta he dañado a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, mi economía. Pero hoy reconozco que yo soy tu hijo, me arrepiento. Y cuando te arrepientes, das un giro y te pones en el camino de Dios. Y déjame decirte algo:
que cuando entras al camino de Dios, no importa cuántos años han pasado, Dios te va a restaurar todo lo que no has logrado en lo natural. Y déjame decirte algo, yo veo familias restauradas, yo veo familias bendecidas, yo veo familias que se levantan fuertes, yo veo familias que tienen hijos que no nomás son exitosos, sino que saben y están en un lugar, en ese llamado de Dios en sus vidas. Porque déjame decirte algo, que lo que Dios ha hablado no lo va a quitar. Lo que Dios habló en su promesa para ti no te lo va a quitar. Lo que Dios prometió a ti no lo va a retener. Déjame decirte que lo que Dios prometió lo va a cumplir en tu vida y lo vas a poder ver. Si tú puedes creer, tus ojos lo verán. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede decir, sabes qué? Yo soy hijo, no jornalero. Yo soy hijo de Dios. Y es ahí donde tú caminas todos los días, en esa gracia de que eres hijo de Dios. Me encanta porque la historia termina en un punto donde el padre puede darle indicación ahora a los dos, donde al hijo que no está de acuerdo de la fiesta le puede decir, ¿sabes qué? Tu hijo que estaba perdido, que es tu hermano que estaba como hijo, que estaba como muerto, perdido, ha regresado. Eso da una lección grande de vida, donde no nos quedamos en nuestra propia visión, sino que siempre nos metemos a la visión más grande, que es Dios en ti. Y si Dios está en ti, entonces no hay nada ni nadie que pueda venir en contra de ti. ¿Alguien recibió algo esta noche? Con todo ojo cerrado. Dios, yo te doy gracias por cada familia de AEFAN. Yo te doy gracias por los que están aquí en casa, los que están conectados. Te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias porque tú nos amas tanto. Pero esta noche, Dios, si hay alguien, Dios, que en su corazón necesite arrepentirse y decir, ¿sabes qué, Dios? Hago un cambio de vida y regreso a ti. Dios, tú nos esperas con los brazos abiertos. Nos pones ese anillo, esa vestimenta. Tú nos tomas y nos lavas y nos haces nuevo. Y Dios, no nomás nos regresas a casa, sino que nos das tu identidad y somos hijos tuyos en el nombre de Jesús. Si hay alguien esta noche aquí que dice, ¿sabes qué? Yo necesito regresar a casa. ¿A qué me refiero a esto? ¿Sabes que yo necesito a Jesús en mi vida? He caminado lejos, me he desviado. Mi vida no te descontroló, está sin sentido. Yo quiero orar por ti esta noche. Si tú estás aquí en esta noche con todo cerrado, levanta tu mano ahí donde tú estás. Tengo una mano allá atrás, tengo otra mano acá, tengo varias manos. Ahí donde tú tienes tu mano levantada, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Tengo otra mano aquí enfrente. Si tú lo estás viendo en línea, puedes hacer esta oración donde tú te encuentres. A lo mejor vas camino a casa, en tu coche, en transporte o en tu casa. Puedes hacer esta oración. Y familia AEFAN, ¿me pueden ayudar a hacer esta oración junto con ellos? Vamos a orar todos juntos. Repite después de mí. Dios, en esta noche yo te abro mi corazón. Reconozco que he fallado, que he pecado, que he tomado malas decisiones. Pero reconozco algo más grande, que tú moriste por mí para darme vida y vida en abundancia. Jesucristo, en esta noche, entra a mi vida. Hazme nuevo. Gracias, porque puedo ser tu hijo a partir de ahorita. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén.